Alabanzas al nombre del Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche estamos para recibir la palabra de Dios y sabemos que Dios en esta noche nos ministrará, hermanos. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Pido, hermanos, que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías y vamos al capítulo 43. Amén. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos del Braen. Alabado sea el Señor. A nuestros hermanos también de otros lugares, de otros países. A donde llegue la palabra de Dios, sabemos que seremos edificados. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor bendiga grandemente a nuestro pastor Víctor Flores también, que se encuentra allá en el Braen. ¿Cuántos lo saludan, hermanos? Alabado sea Cristo Jesús. Estamos en esta noche para llevar el mensaje de Dios. Amén. ¿Cuántos encontraron el texto bíblico? Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2. Vamos a leer esta poderosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quienes lo van encontrando, nos vamos poniendo de pie. Alabado sea Cristo. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios en esta noche. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El versículo 2 que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El tema de esta noche es, no temas, que yo estoy contigo. Amén. No temas, que yo estoy contigo. Oremos, hermanos, y sea Dios hablándonos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta noche, Señor, reunidos aquí en la casa de oración, te damos gracias en primer lugar por este tiempo y este momento, Señor, en el cual vamos a predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que bendigas a nuestros hermanos que hoy nos estamos congregando en este lugar. Bendice también, Señor, a nuestros hermanos que puedan seguir esta transmisión o aquellos que la ven en vivo. Bendice también, Señor, a nuestros hermanos que de otros lugares, de otros países, Señor, a nuestros hermanos también de nuestro país, Padre Santo, de los diferentes departamentos, Señor, a donde llegue tu palabra, seas tú edificando, Señor, al anciano, al joven, sea tu palabra, Señor, aleluya, como bálsamo, sea tu palabra, Señor, la cual ministre nuestras vidas. Te pido, papá, usa mi vida para la gloria y honra de tu nombre. Ayúdame a predicar tu palabra en esta noche, Señor, y la unción de tu Espíritu Santo para poder hablar, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te ruego, Padre Santo, que seas tú tomando el control de este mensaje. Habla a tu pueblo, Señor. Usa mis labios, habla a tu pueblo. Habla a aquel que está necesitado de esta palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos y hermanas. El mensaje de esta noche lo he titulado, no temas, que yo estoy contigo. Hermano, es algo maravilloso y algo que quizás muchos se van a sentir identificados, que a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera o como mejor se nos acomode, pero de repente Dios nos dice, es por aquí, esto quiero que hables. Amén, hermano.
esto quiero que menciones y recuerdes a mi pueblo, hermanos. Y creo que el Señor quiere hablarnos en esta noche acerca de tener una certeza en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos tienen temor? ¿O cuántos se han visto cara a cara ante el temor en sus vidas? Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Es interesante esa palabra, temor. Amén. Porque es importante porque, hermanos, es algo de lo que Dios nos recuerda una y otra vez en su palabra. De hecho, hay algunas personas que dicen que la palabra no temas se encuentra 365 veces en la Biblia. Hay algunas personas que dicen así, hay otras que dicen que son 113, pero la realidad es que la palabra no temas es la más repetida que hay en la Biblia. Amén, hermano. Usted va a encontrar que esa palabra siempre está constantemente recordándonos en la Biblia, y Dios nos habla a través de esa palabra algo muy poderoso. Alabado sea el Señor. Pero quiero en esta noche hablar acerca de no temer, que Dios está con nosotros. Amén, hermano. Para empezar, quiero hablar acerca del temor. ¿Qué cosa es el temor? Aleluya. El temor, según su significado, es una pasión del ánimo que lleva a una persona a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso. Amén. Para su persona. ¿Cuántos últimamente han tratado de escapar de ese temor repentino, de esa mala noticia? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y a su nombre, hermanos, aleluya, gloria al Señor. Nos dice también que el temor es una reacción emocional. Amén, hermano. Es una reacción emocional a una amenaza percibida que puede tener profundas implicaciones para la salud. Mire, fíjese que el temor afecta a nuestra salud, como por ejemplo la salud física y la salud mental. Amén, hermano. Una persona que tiene temor es aquella que está de alguna manera haciendo, hermano, efecto en su salud física y en su salud mental. De hecho, el temor se caracteriza por una sensación de inquietud. Amén, hermano. O alabado sea el Señor, de algo que necesariamente, hermano, lo lleva a uno a tener síntomas que se manifiestan en su cuerpo, tales como se aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Se ha dado cuenta que cuando una persona tiene temor, qué es lo primero que hay en su vida? ¿Qué es lo primero que pasa, hermano? Que a algunos se les acelera el corazón. Amén. De repente las noticias que a veces podamos escuchar, de repente aceleran nuestro corazón. La sudoración. Hay personas que ante el temor sudan, ¿no? De los nervios, alabado sea el Señor. La tensión muscular. A algunos se les tensa, hermano, el cuerpo, se quedan paralizados ante el temor. Y a otros, la dilatación de las pupilas. El temor, entonces, hermanos, es algo que está presente. Es algo que no solamente le pasa al no cristiano, sino al cristiano también en algunas ocasiones. Amén, hermano. Pero entienda en primer lugar una diferencia entre temor y miedo. Porque no es igual. Hay que encontrar ahí una diferencia. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque el miedo es una emoción ante una amenaza real. Amén. El miedo es una reacción ante una amenaza real, mientras que el temor se refiere a una sensación de angustia ante un riesgo que todavía no sucede. A su nombre sea la gloria de Dios. El temor es parecido a una sospecha de qué pasaría si. Amén. La persona cuando tiene temor, por lo general, no es algo que le está pasando, sino algo que él piensa que le va a suceder. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Hay personas que por el temor
de repente se hacen una idea en su mente que los lleva a angustiarse, los lleva a la aceleración cardíaca, los lleva, hermanos, a una vida realmente, hermanos, terrible. Por ejemplo, ¿no? Una cosa es que una persona tenga, pues, hermano, miedo, pero el temor es diferente. El temor es algo que todavía no ha sucedido, pero piensas que va a pasar. De repente, en una ocasión, a mí me empezó a doler algo por acá. Y a veces nuestro error más grande, en lugar de ir al médico, es buscar en el internet. De repente tú buscas en el internet, oye, ¿qué significará un dolor por acá o por acá? Y pones ahí, dice, cáncer. Y ya imaginarás la cara que uno pone, ¡oh, tengo cáncer! Y empieza a preocuparse, empieza, hermano, gloria a Dios, a sentirse que ya tiene esa enfermedad. Pero es un temor, porque todavía no se ha hecho un examen si realmente tiene eso. A su nombre sea la gloria de Dios. Pero la persona, el temor a esa enfermedad hace que esa persona ya se visualice lo que va a pasar con él. Se hace una idea en su mente lo que le va a suceder, lo que le va a acontecer. Y ese temor se manifiesta en su vida a través de la angustia, de la ansiedad, de algo que todavía no ha pasado, pero piensa que va a pasar. A su nombre sea la gloria. Y hay algo que en la vida del cristiano a veces le genera temor, y es pasar por las pruebas. Amén, hermano. De repente cuando usted ha escuchado un testimonio de un hermano, de una hermana que dice, hermano, yo pasé esto y esto y esto, y uno dice, uy, ojalá nunca me suceda como la hermana. Alabado sea el Señor. Pero hermano amado, hay otros que están, como se dice, con temor a que en algún momento atraviesen una prueba. De repente dicen, uy, ¿qué voy a hacer el día que eso pase? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? A su nombre sea la gloria. Y sin saberlo, entran en un estado de desesperación por causa del temor. Quiero que me acompañen un momento a Proverbios 29, 25. Alabado sea Cristo Jesús. Proverbios 29, 25. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 29, 25? Amén. Mire lo que dice la Escritura. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén, hermano. El temor del hombre pondrá lazo. Esa palabra lazo hace referencia a trampa. El temor a veces funciona como una trampa que paraliza a la persona. Amén, hermano. Que estanca a una persona, que muchas veces el temor produce que la persona, alabado sea el Señor, esté estancada mucho tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esto pasa porque el temor es así. Usted se ha dado cuenta, alabado sea el Señor, que a veces hay personas que a causa del temor, he escuchado, hermano, que dicen, pastor, tengo miedo de orar. ¿Por qué tienes miedo de orar? Porque siento que cuando oro, cosas malas me pasan. Y por eso ya no oro, porque cuando oro me pasan cosas malas. Y yo le digo, varón, estás mal. Al contrario, tienes que orar, porque el que ora, alabado sea el Señor, está en más comunión con Dios. A su nombre sea la gloria, hermano. Pero él me decía, pero es que tengo un temor por orar, porque cuando oro en la noche quiere atacarme la pesadilla. Y yo le digo, varón, lo que ese temor va a producir en ti es que tú te alejes de Dios, dejes tu comunión con Dios. Amén, hermano. El temor del hombre pone lazo, o sea, hace que el hombre caiga en una trampa. Y muchas veces hay personas que se angustian, no les ha pasado nada todavía, pero están angustiadas, paralizados, no pueden avanzar. Pareciese que su vida espiritual se frenó. ¿Y por qué? A causa del temor. Amén, hermano. Es terrible, el temor paraliza. El temor es así. Fue hace serán unos muchos años atrás.
conversando con mi padre en una ocasión, él un día me dice que se había ido a Cieneguilla, no sé cuántos habrán ido por ahí, amén. Se fue a Cieneguilla, joven, muchacho, y se fue a cuidar una casa, que su hermana tenía su casa en una chacra en Cieneguilla, y le dijo, este día ayúdame a cuidar mi casa porque yo no voy a estar y no tengo a nadie quien me ayude a guardar la casa esa noche. ¿Podrías hacerme el favor? Él va a la casa y como siempre uno no sabe qué tipo de animalito se puede encontrar uno allá. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Y me dice mi papá que él había ido pues con sus herramientas, preparado para el peligro, con cualquier cosa que se tope. Él dice, yo mismo soy. Alabado sea Cristo. Y él se fue y estaba ahí en la noche. ¿Y qué sucede? Que a la noche empieza a escuchar como un aullido y como que lo saca de onda y dice, uy, ¿aullido? ¿Por acá? Qué raro. Y de repente el aullido se iba acercando donde estaba él. Entonces, de un momento a otro, el temor era tan grande que él agarró, hermano, sus cosas, agarró su lámpara, todo lo que había traído para supuestamente atacar y defenderse, y hasta tenía un machete. Pero dice que cuando salió y quiso enfrentarse a eso, que estaba aullando, de repente estaba buscando por todo, como dice, el temor produce eso, que uno empieza a acelerarse el ritmo cardíaco, empieza a sudar, empieza, alabado sea el Señor, a entrar en angustia. La cosa es que cuando él estaba buscando, ¿de dónde viene el ruido? ¿Dónde viene? Y se da cuenta que a su delante está un zorro. Hermano, y él quiso reaccionar, pero el zorro ahí lo miró y se paralizó y no reaccionó nada. Y el zorro pasó por delante de él, se paralizó. Y luego él de un rato todavía vuelve en sí y dice, ¿qué pasó? El temor paraliza. A su nombre, hermano. Porque cuando el temor está presente en nuestra vida es así. Nos paraliza, no sabemos qué hacer, cómo reaccionar. Amén, hermano. Pero en la vida del cristiano, lo que más le paraliza al cristiano es un día atravesar por el día malo. Quizás hay muchas cosas que tememos. Perder a un ser querido, que las cosas no me vayan bien, de repente que un día algo ocurra en mi hogar, algo le ocurra a mis hijos, algo me ocurra a mí. Hay muchas cosas que pueden hacer que una persona sienta el temor y que el temor se apodere de su vida, a tal punto que la persona, hay casos donde las personas, hermano, incluso tienen que vivir a causa de tomar pastillas para esa angustia, porque no pueden soportar ese temor en sus vidas. A su nombre sea la gloria de Dios. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos da a nosotros razones de peso para, hermanos, atravesar todo temor en nuestra vida. Amén, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Si nos vamos a la Biblia en el libro de Isaías y nos vamos al capítulo 43, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Isaías capítulo 43, versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Mire lo que dice la Escritura. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, ojo con esa palabra, no temas, amén, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Alabado sea el Señor. ¿Por qué dice el Señor esta palabra, no temas? Porque, hermanos, su pueblo, debido a que
había abandonado a Dios y se había vuelto a los ídolos, su pueblo había sido castigado. Amén. Había sido llevado de un lugar a otro como esclavos por haberse entregado a la idolatría. Y de repente el pueblo decía, algo más nos va a pasar por haber desobedecido a Dios. Ellos pensaban que Dios estaba enojado con ellos. Sí estaba enojado con ellos. Pero también Dios dice, a su pueblo le dice, pero no teman. ¿Por qué? Y Dios da sus razones por qué su pueblo no puede temer. ¿Qué dice lo primero? Porque yo te redimí. Amén, hermano. La palabra redimir significa la acción por la cual los seres humanos son libertados de la esclavitud, es decir, recuperan su libertad, pero que es logrado pagando un precio. Es como comprar un esclavo. Redimir es comprar algo para poseerlo. A su nombre sea la gloria del Señor. Amén. Redimir significa también volver a comprar algo que se había tenido. Usted cuando se da cuenta que esta palabra Dios dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Su pueblo era esclavo. Había sido llevado como esclavo, pero Dios dice, no temas porque yo te redimí. ¿Qué quiere decir? Te liberé o te voy a liberar. Alabado sea el Señor. Vas a recuperar la libertad como antes, pero se tiene que pagar un precio. Y el precio lo paga Dios. Es volver a comprar algo que tú tenías. ¿Cuántos han leído el libro de Oseas? Amén. ¿Qué pasa con la mujer de Oseas cuando él está con Gomer, verdad? Están con Gomer y la mujer le es infiel, se va con sus amantes y le deja a Oseas con sus 3 hijos. Y la mujer, cuando se va con sus amantes, de repente los amantes la vuelven una esclava a Gomer y la venden a un mercado de esclavos. Y cuando la venden a un mercado de esclavos, es como una subasta que se lleva a ese esclavo el que mejor dé el pago. Y de repente, hermano, cuando se está haciendo la venta o la subasta de Gomer, ¿quién creen que la compra? Oseas. Oseas pagó por Gomer y la llevó en sus brazos hacia su casa. La volvió a comprar. Era suya nuevamente. Él pagó un precio. A su nombre, hermanos. ¿Por qué debemos no temer? Porque Dios nos ha redimido. Dios ha pagado un precio por nuestra libertad. ¿Dónde vemos eso, pastor? Mire lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24. Alabado sea Cristo Jesús. Libro de Romanos. ¿Qué dice el libro de Romanos, hermano? Alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24 dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24 dice, siendo restituidos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire lo que dice el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El apóstol Pablo está diciendo que Dios ha pagado un precio por nuestra libertad. ¿Cuál es ese precio? ¿Con qué pagó Dios para liberar a la humanidad del pecado? Con la vida de su Hijo, Jesucristo. El Señor no pagó unas monedas de oro por usted o monedas de, hermano, de cualquier valor. No, Él dio lo más valioso. Él dio a su único Hijo, al unigénito, a Jesucristo. Amén, hermano.
Por eso dice que fuimos comprados a precio de la sangre de Jesús. ¿Usted sabía eso? Que usted es comprado no por un precio, hermano, poco o mucho. Usted es comprado a precio de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre? A su nombre, a su nombre. Denle fuerte aplauso al Señor. Dios nos compró. Él pagó. Hace poco en una clase, un compañero preguntó, pastor o profesor, ¿cómo podemos nosotros reconciliar a un pecador con un Dios santo? La Biblia dice que Dios es amor, ¿verdad? Usted lo ha escuchado, Dios es amor, pero también Dios es justo. Y si Dios es justo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. De manera que si Dios quisiera pagarnos o retribuirnos a nosotros conforme a nuestras obras, Dios tendría que pagarnos con la muerte, con la condenación. Pero Dios, ¿qué hace? Dios sabe que el hombre no puede salvarse por sus propios medios, no puede salvarse por sus buenas obras, no puede salvarse por su obediencia porque no es perfecta. A su nombre sea la gloria. No puede salvarse el hombre por sí mismo. ¿Qué hace Dios? Envía a su Hijo a que viva una vida perfecta, una vida sin fallas, una vida sin error, y muere como cordero inmolado en la cruz. Y con esa sangre nos compra a ti y a mí. Amén, hermano. ¿Por qué no debo temer, pastor? Bueno, porque Dios ha pagado un precio por ti. Ha pagado un precio. ¿Qué precio? La sangre de Jesús pagó por nosotros, hermano. Por eso dice en Primera de Juan, capítulo 4, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero a nosotros. Amén, hermano. Alabado sea Dios. Mira, Dios nos da una razón para no temer, que Dios nos ha comprado. Amén. Pero Isaías dice algo más. Dice, yo te redimí y te puse nombre. Amén, hermano. Yo te redimí, dice, y luego dice, te puse nombre. Escuche bien esto. Dios no solamente pagó un precio por nosotros, sino que nos dio un nombre. ¿Qué es eso? Una identidad. A su nombre sea la gloria del Señor. Dios al comprarnos también nos puso nombre, nos dio una identidad y un propósito. Porque antes de conocer a Cristo, hijos de quién éramos? Del diablo. Qué feo suena eso, pastor. Sí, pero eso es lo que dice la Biblia. Amén. Todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Fuerte, pero es así. Amén, hermano. Cuando estábamos en el mundo éramos hijos del diablo, hijos de las tinieblas, habituados al pecado, a la vida perdida. Pero cuando, hermanos, Cristo nos rescata, tenemos un nuevo nombre. Quiere decir una identidad diferente. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Amén. Como dice el Evangelio de Juan, mas a todos los que lo recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos. Hijos de Dios. Por eso no crea en los que dicen, no, todos son hijos de Dios. No importa si no creen en Dios, todos son hijos de Dios. Eso dijo el Papa. El Papa, tú le preguntas, hermano, a un católico romano, ¿todos son hijos de Dios? Todos son hijos de Dios. Y la pregunta es, si todos son hijos de Dios, ¿por qué vino Cristo? Amén. Porque si tú eres hijo de Dios, significa que tú no necesitas salvación. Amén. ¿Quiénes necesitan la salvación? Los pecadores. A su nombre sea la gloria del Señor. Aleluya. Por eso vino Cristo. ¿Se acuerda lo que dice el Señor? Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Mire, el Señor nos dice, no temas porque yo te redimí. Pero no solo eso, te puse nombre. ¿Usted se da cuenta que Dios cambia constantemente el nombre a quien Él elige?
¿Cómo se llamaba Israel antes? Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Embustero, mentiroso, engañador. Amén. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, ¿cómo se llamó? Israel. Aquel que lucha con Dios y con los hombres y ha vencido. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y muchos personajes en la Biblia han tenido este cambio de nombre. Ya no te vas a llamar, hermano, Saraí, sino Sara. Amén. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Pero hay una promesa a futuro para los que son hijos de Dios. Dice la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis 2:17, si me acompaña en su Biblia, ¿qué dice Apocalipsis 2:17? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. En uno de los mensajes a las iglesias, al iniciar el libro del Apocalipsis, este mensaje está y dice lo siguiente. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es una promesa para todos los que han aceptado a Jesucristo y aquellos que perseveran y vencen. Amén, hermano. El Señor dice, aleluya, dará a comer del maná escondido y nos dará una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Alabado sea el Señor. Yo no sé qué nombre tendrá usted, hermano, ahorita. Pero el Señor tiene un nuevo nombre para todos aquellos que vencen y que perseveran. A su nombre sea la gloria. Pero dice el Señor, no solamente te redimí, te puse nombre, sino que el Señor dice, mío eres tú. Amén. ¿Qué nos habla eso, hermanos? Que no solo hemos sido comprados, sino que al tener una nueva identidad, somos propiedad de Dios. ¿Qué significa eso? Somos de su familia. Usted sabe lo que es pertenecer a la familia de Dios. Ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué nosotros le decimos a Dios, Padre? Porque somos parte de su familia. Amén, hermano. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque somos parte de la familia de Dios. Todos aquellos que confiesan que Jesucristo es el Señor y Salvador y que vino en carne, alabado sea el Señor, y que resucitó, son nuestros hermanos, porque han confesado el nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria, hermano. ¿Qué se siente que usted entienda que usted es parte de la familia de Dios? Dios es nuestro Padre. ¿Y qué significa que soy parte de la familia de Dios? Que tengo una nueva identidad, que tengo una nueva comunión con Dios. Quizás antes en el mundo usted veía a Dios como alguien lejano, alguien que solamente usted se acordaba cuando se enfermaba o algo le pasaba. Pero Dios era el último en sus pensamientos, el último en sus prioridades. Pero cuando usted se convierte a Cristo, usted pasa a ser parte de la familia de Dios. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo que nuestro espíritu clama, Abba, Padre. Aleluya. Por eso es que hay un vínculo muy cercano entre el nacido de nuevo y Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos parte de su familia. Amén, hermano. Mire lo que dice Efesios 2:19. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Efesios, el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? Alabado sea Cristo. Efesios, libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y vaya qué familia grande que tenemos, hermano. Tenemos hermanos en todos los países, en todos los lugares, en todo lugar siempre habrá un cristiano. Y uno siente, ¿verdad? Cuando uno está, hermano, compartiendo con los cristianos, pareciese que nos conociéramos de tiempo. Hay esa confianza en el trato, alabado sea el Señor, aleluya. Uno dice, oye, ¿cómo yo tengo tanta confianza con este extraño o esta extraña? ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Es que hemos recibido un espíritu, el Espíritu Santo, y tenemos un solo Padre, nuestro Dios, y tenemos un solo Salvador, Jesucristo, hermano, a su nombre, a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor, aleluya. Es algo tremendo cuando uno entiende ese calor de la familia de Dios. Ese hogar, esa familia tan preciosa, tan hermosa, alabado sea el Señor. Y yo he podido experimentar, hermano, cuando me ha tocado viajar a provincia, ese amor, ese cariño, esa dedicación, a pesar que no te conocen, a pesar que no saben quién eres tú, quizás es la primera vez que visitas ese lugar, pero hay ese cariño, ese recibimiento, ese trato tan caluroso, tan hogareño, alabado sea el Señor, es que somos miembros de la familia de Dios. Amén, hermano. Fíjese cuántos motivos nos da Dios para no temer. Dios nos compró, nos dio una nueva identidad, pero también, hermano, Dios nos dice, mío eres tú, mío, mi propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no le pertenecemos al diablo. Amén, hermano. Ya no le pertenecemos. Amén. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante, pastor, que yo sepa que Dios me compró a precio de la sangre de su Hijo? ¿Por qué es importante, pastor, que sepa que Dios me ha dado una nueva identidad? ¿Por qué es importante, pastor, saber que soy parte de la familia de Dios? Porque muchas veces, hermano, Dios nos dice, no temas, porque a veces vienen en nuestra vida situaciones difíciles. Lo que muchos conocemos como pruebas. Pareciese que cuando vienen las pruebas son cosas que a uno lo sacuden. Son cosas que a veces uno no espera, pero son cosas que suceden. Amén, hermano. A veces uno está de lo más tranquilo, está asistiendo a la iglesia, está ayunando, está orando, está haciendo la obra del Señor y algo pasa con él, o con su familia, o con la persona que él más quiere. Y a veces uno dice, pastor, no entiendo lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Y por qué? Y el temor lo invade. El temor lo paraliza. El temor lo frena. Alabado sea el Señor. Por eso que Dios le dice, no temas, porque te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y mira lo que dice Isaías 43:2. Aleluya. Dios dice, no temas, porque hay algo que Dios nos especifica en su palabra. ¿Qué dice Dios? Isaías 43:2. ¿Qué dice? Cuando pases por las aguas, ¿qué dice Dios? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Hermanos, ¿cuántos se han sentido que en medio de una prueba se han sentido sin esperanza? A veces cuando algo ha pasado a tu vida, de repente te has sentido que los problemas te ahogan. Eso es lo que dice Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice Dios. Y si por los ríos, no te anegarán. O sea, anegar quiere decir hundirse. Cuando pases por las aguas, no te vas a hundir. No te asustes. A su nombre, hermano. Y se me viene a la mente la idea cuando un padre enseña a nadar a sus hijos. ¿Ha visto usted esa escena? ¿Cómo el padre enseña a los hijos a nadar? Hay padres que, pues, hermano,
a su hijo de poquito a poquito, ¿no? Lo meten ahí, que tope primero su pancita el agua, y el niño cuando ve que el agua le está llegando, uy, empieza el calambre, sácame, sácame, dice, ¿no? Alabado sea el Señor. A su nombre, hermano. Y el papá le dice, hijito, no te preocupes, yo te estoy agarrando. No, papá, qué frío el agua, dice, no. Pero hijo, tienes que aprender a nadar. Y de repente el papá lo agarra, ya, mire, hijito, un poquito. Y otro poquito, y lo empieza poco a poco ahí, lo empieza a sumergir cada vez más. Y hay un momento donde el niño ya está en el agua y ya no siente que los brazos del papá lo están agarrando. Y el niño dice, papá, mira, ya estoy nadando, ya estoy, aléjate, papá, ya soy yo todo, yo mismo soy. Pero de repente el niño va a la parte profunda y de repente ve que está caminando de puntitas. Y se acerca más y de repente ya no hay suelo. Ya no hay piso. Uy, ¿cómo agarro? Y empieza a sacar la cabeza. Y empieza ahí. Ya no se ve el cuerpo, solo la cabeza. Y ahí viene el clamor. Papá, ayúdame, me ahogo. Y ahí es donde el padre va. El padre nunca se alejó de él, sino quería ver hasta dónde llega. Muchas veces Dios en la vida cristiana así nos trata. De poquito a poquito nos enseña su amor. De poquito a poquito nos mete en el agua. Y a veces hay un tiempo donde nosotros decimos, ya yo mismo soy. Y ahí es donde viene la prueba, donde viene el momento difícil. El problema que a veces tú ves difícil y tú dices, me estoy hundiendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Y Dios está ahí diciéndote, te estoy mirando, te estoy viendo. No te vas a ahogar, yo te sostengo. A su nombre, hermano. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor, aleluya. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si pasas por los ríos, no te preocupes, no te vas a hundir. Es verdad que a veces uno siente que los problemas lo ahogan. A veces siente uno que los problemas son tan fuertes que uno dice, de esta no sé si saldré vivo o no. Pero ahí es donde el Señor nos dice, no te preocupes, yo estaré contigo. Si pasas por las aguas, yo estaré contigo. Amén. Dios estará contigo cuando pases por las aguas. A su nombre, a su nombre. Dele fuerte aplauso al Rey de Gloria, aleluya. Y hubo, hermanos, en la Biblia un discípulo que le pasó esto, que en un momento empezó a sentirse que podía todo, pero de repente algo pasó, que casi se ahoga. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 14. Abran su Biblia en Mateo. Mateo 14, versículo 22 al 31. Amén. Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 31. Dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, dice la Biblia, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. ¿Cómo vino Jesús? Andando sobre el mar. Mira, sus discípulos estaban en el medio del mar, con todo, hermano, con toda la braveza del mar. Y Jesús venía hacia ellos, caminando sobre las aguas. Y luego dice la palabra de Dios, el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, o sea, se asustaron y dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. Estaban con temor, estaban asustados.
Amén. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo el Señor? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mira qué palabras tan poderosas de nuestro Señor. Tened ánimo, porque eso era lo primero que había causado el temor en ellos. ¿Se da cuenta? El temor paraliza el ánimo. Y le dice el Señor, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y fíjese lo que pasa aquí. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el 29 dice, y él dijo, ven. O sea, Pedro quería probar si era verdad o no que el Señor estaba caminando sobre las aguas. Y le dice, si eres tú, o sea, dudando, ¿no? Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre estas aguas. ¿Y qué dice el Señor? Ven, comprueba, Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oiga, mira lo que hizo la fe en Pedro. Pedro lo vio al Señor y dijo, Señor, ¿eres tú? El Señor le dijo, soy yo. Ven, Pedro, ven. Y Pedro con esa fe y ese amor, esa confianza, él dijo, no, esto tengo que hacerlo. Se bajó de la barca, puso el primer pie y él sintió que estaba pisando suelo, pero era el agua. A su nombre sea la gloria de Dios. Estaba pasando, hermano, algo tremendamente inexplicable, un milagro. Pedro estaba caminando hacia Jesús, pero, ¿qué dice el 30? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, o sea, gritó, diciendo, Señor, sálvame. ¿Y qué dice el 31? Al momento. ¿Cuándo rescata Jesús? Al momento Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, hermano, confió hasta un cierto punto, ¿verdad? Hasta un cierto punto Pedro estaba caminando, ya estaba llegando, ya estaba cerca a Jesús. Pero de repente el fuerte viento hizo que su ropa, hermanos, estuviera el fuerte viento, lo quería empujar. Alabado sea el Señor. Y dice, ahí fue donde se hundió porque lo invadió el miedo. ¿A cuántos de nosotros estamos caminando fiel con el Señor, fiel, metidos con Dios? Pero de repente viene un fuerte viento a tu vida. Un viento tan fuerte que de esa fe a veces desmayas. A veces te hundes. ¿Y qué hizo Pedro? Dio voces, o sea, clamó. Pedro dijo, Señor, sálvame. Y el Señor no esperó a que Pedro se ahogara por completo, sino que el Señor dice, al momento, extendió su brazo y lo sacó a Pedro. Por eso este mensaje se llama, hermanos, no temas, porque yo estoy contigo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Pero Isaías no habla solamente de que pasaremos por las aguas, sino por el fuego. Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. A algunos les toca pasar por las aguas y sienten que se hunden. Hay otros que pasan por el fuego. Esto ya es un poco más bravo. Porque el agua uno siente que todavía puede salir, pero ¿quién puede escapar de las llamas del fuego? A su nombre, hermano. Cuando pases por el fuego, dice la Biblia, no te quemarás. Oye, eso es imposible, pastor. Si yo paso por el fuego, lo lógico, ¿cuál es? Que me queme.
Pero Dios dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, no te pasará nada. Amén, hermano. Hay muchos cristianos que en sus pruebas han pasado por las aguas y se han sentido que se ahogan, pero hay otros que han pasado por el fuego. Y estos son aquellos que han pasado pruebas más fuertes todavía. Porque el fuego, hermanos, hace instantáneamente efectos en la piel. A su nombre sea la gloria. Usted se da cuenta, ¿verdad? Muy diferente es estar en las aguas que en el fuego. En el fuego uno no puede soportar mucho tiempo porque ese fuego uno siente, hermano, que se está calcinando. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios dice, no te quemarás, aunque pases por el fuego. ¿Y dónde vemos eso, pastor? Con los amigos de Daniel. Los amigos del profeta Daniel en una ocasión estuvieron, hermanos, en Babilonia. Y el rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, dijo en una ocasión, voy a levantar una estatua grande y voy a hacer que todos en Babilonia alaben esa estatua. Y aquel que no la alabe, las voy a botar al horno para que los demás vean que yo no estoy andando con juegos. Si quiere leerlo en algún momento, lo estoy resumiendo, está en Daniel capítulo 3. ¿Qué pasó? Que estos hombres sabían perfectamente que hacer eso, postrarse ante una imagen, era idolatría. Amén, hermano. Y ellos estaban en lo más profundo de su corazón, convencidos que ellos confiaban en Dios. Y el rey Nabucodonosor dio la orden y toditito el pueblo se arrodilló. Pero uno de reojo vio que habían 3 que no se habían arrodillado. Y eran estos 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Hermano, el rey dijo, no creo, debo estar mirando mal. Otra vez voy a dar la orden y todos tienen que arrodillarse. De lo contrario, les espera el horno. Y otra vez, todos se arrodillan, menos los 3. Y ahí es donde el rey se molesta. Le dice, tráigame esos 3. Y le dice, ustedes, ¿por qué no se arrodillan? ¿Que no escuchan? ¿Son sordos o qué? Y los jóvenes le responden y le dicen, no, Señor, sino que nosotros adoramos y servimos al Dios vivo. Y por más que tú quieras hacernos cualquier cosa, Rey, no vamos a doblar nuestras rodillas ante tu estatua. Y si quieres echarnos al horno de fuego, échanos, porque Dios puede librarnos de tu mano. Y mire lo que dice, y si no nos libra, fíjate que tampoco vamos a obedecerte. Y el rey se molestó, pues, ¿quiénes son estos 3 para retar a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el imperio más grande en ese entonces? Y entonces, ¿qué pasa? Que Nabucodonosor se amarga tanto que dice, calienten el horno 7 veces más para que los demás entiendan. ¿Qué cosa? Entiendan que con el rey nadie se mete. Y los atan de manos y pies y los mandan, los cargan y los botan atados al horno de fuego. Tanto era el calor de ese lugar que dice que las personas que cargaron a los 3 hebreos murieron calcinados, quemados. Cuando los botan a los 3, el rey estaba esperando a lo lejos los gritos. Estaba esperando los quejidos, estaba esperando los sollozos, el crujir de dientes, pero no escuchó nada. Y el rey dijo, no puede ser, voy a verificar qué pasó. Y cuando se pone a ver, dentro del fuego, él llamó a uno de sus soldados y dijo, oye, ven acá, ¿no te dije que echaras a los 3 hebreos en el horno? Sí, mi jefe, echamos 3 al horno. ¿Y por qué estoy viendo 4? ¿Por qué? Porque en el horno estaba el Señor con ellos. Y el Señor no permitió que se quemaran. No permitió ni siquiera que su pelo tuviera el olor a quemado. ¿Ha visto usted cuando
A mí me pasaba en la sierra. Cuando mi mamita nos decía, vengan, vengan a la bicharra para que se calienten. Y hacía su bicharrita o cuando hacían algún tipo de fogata, siempre a uno se le queda el aroma a quemado, ¿verdad? Que uno incluso cuando llega a la casa tiene que bañarse porque ese olor no se saca. Hermano, ellos salieron sin olor a quemado. Lo único que se quemaron fueron las ataduras de sus manos y de sus pies. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Dios nos da su palabra, nos dice, yo estaré contigo. Pasas por las aguas, yo voy a estar contigo, no te preocupes. Pasas por el fuego, no temas, yo estoy contigo. Pastor, pero aún hay temor en mi corazón. Yo sé que Dios me va a ayudar cuando pase por el fuego o pase por las aguas, pero yo quiero realmente sentir esa seguridad en mi alma. ¿Qué necesito, pastor? Bueno, lee 1 de Juan 4:18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Y ya para finalizar vamos a leer este texto. 1 de Juan 4:18 dice la Escritura, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué hace el amor? Echa fuera el temor. ¿Qué hace el amor de Dios en una persona? Echa fuera el temor. Aún el cristiano que atraviesa una prueba sabe que Dios lo ama. Amén, hermano. Y el cristiano que atraviesa una prueba entiende una sola cosa en su mente y en su corazón: Dios me ama. Y si Dios permite algo, es para un propósito. Amén, hermano. Que a veces no entiendo, que a veces no entra en mi mente por qué estoy pasando o por qué estoy atravesando las aguas o el fuego. Pero Dios tiene un propósito con nosotros y nos demuestra a través de su amor. Amén, hermano. A través de su amor. Jesucristo dijo a sus discípulos: no teman, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor cumple su palabra, hermanos. Él está los 365 días del año, las 24 horas del día con usted. Pero a veces nosotros nos sentimos con temor, paralizados por la prueba. Por eso Dios nos dice: cuando atravieses, ten en cuenta, cuando pases por la prueba, entiende una cosa antes de que el diablo dispare dardos a tu mente. Piensa en primer lugar: yo te compré, te di un nombre, una identidad nueva y eres mi propiedad. Nadie puede tocarte si es que yo no lo permito. Amén, hermano. Y si pasares por el fuego, por las aguas, pasares por las pruebas, debes entender que hay propósitos más altos que a veces no entendemos. Hermano, en mi familia yo nunca entendí hasta que después pudimos comprender en parte. Porque es que a la persona que más amamos, a la tía que más queríamos, a la tía, hermano, que siempre apoyaba a todos, le dio cáncer de mama. Eso fue un golpe, un baldazo de agua para nuestra familia. Nadie se espera algo así. Pero hermano, no sabíamos nosotros qué iba a producir eso, qué iba a desencadenar eso. Muchos de mis tíos estaban alejados de Dios. Son hijos de pastor, pero estaban alejados de Dios. Y cuando pasó eso se dieron cuenta: hay que buscar a Dios. Hay que buscar de verdad a Dios. Ahí Dios empezó a tratar con mi familia, hermano. Y es por eso que empezamos a hacer culto en mi casa. Y es por eso que empezamos a reunirnos para orar. Y es por eso que empezamos a hacer vigilia. Y en una de esas vigilias el Señor me rescató para gloria y honra de su nombre, hermano. A veces no entendemos en el momento por qué vino.
la prueba. Pero Dios nos dice en esta noche, no temas, yo estaré contigo. Si pasas por las aguas, no temas, no te vas a ahogar, mi brazo te sostiene. Y si pasas por el fuego, no temas, que yo estaré contigo ahí. Amén, hermano. Y acuérdate siempre que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Cuando yo entiendo que Dios me ama, yo entiendo que Dios quiere lo mejor para mí. Amén, hermano. Dios quiere lo mejor para mí. A pesar de que en mi mente no entienda, no sepa interpretar lo que está ocurriendo, pero Dios quiere lo mejor para mí. Él es mi Padre. ¿Cuántos son padres aquí? Usted quiere lo mejor para su hijo, ¿no es así? Y a veces hay lecciones que uno tiene que darle. Y a pesar que el niño dice, papá, ¿por qué me castigas? Papá, ¿por qué me disciplinas? Papá, ¿por qué haces esto conmigo? Me odias, ¿verdad? Hay cosas que no entendemos.